A lo largo de la historia del mundo del trading siempre ha habido determinadas personas que sabían ver un poco más allá. Estas personas se acabaron haciendo famosas por crear diferentes estrategias que prácticamente nadie más veía en el mercado y que les permitía generar una cantidad de dinero completamente absurda en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque aprovechaba esas ineficiencias en el mercado. Pues bien, echando un ojo a los últimos torneos de trading realizados en Singapur, nos hemos encontrado con una persona, un trader, que logró convertir $1000 en más de medio millón en tan solo un espacio de 6 meses. Y esto no es lo más impresionante, sino que lo hizo utilizando una estrategia muy básica que cualquiera de nosotros podría replicar en el día a día. Pero claro, este trader llegó a masterizarla de tal manera que prácticamente nunca fallaba una operación. En el vídeo de hoy vamos a hablar de todo esto y os enseñaremos paso a paso cómo podéis vosotros aplicar esta estrategia y cuáles son los fundamentos que nos da este trader para realizarla correctamente y así mejorar nuestro win rate. Bienvenidos un día más a Juego de Traders. Abajo en la descripción os dejaremos nuestra comunidad de Telegram, donde ponemos todos los días información importante sobre los mercados, análisis y, atención, muy pronto vamos a hacer una zona de señales para que vosotros también podáis seguir nuestros trades. Así que en los próximos días en nuestra comunidad de Telegram os iremos dando más información, ¿vale? Y sí, vamos a tener una zona de señales gratuitas. El tipo de estrategia de este trader se basa en la combinación de price action con algunos indicadores básicos que todos conocemos a día de hoy, pero que incluso no tenemos por qué usar. Dependerá del nivel que tengamos analizando el mercado por estructuras o el propio price action. Las 3 temporalidades que combinaremos son la de 5 minutos, la de 15 y la de 30. Y por supuesto también para otro tipo de estructuras podríamos mirar 4 horas o superior, pero vamos a empezar primero con la metodología más fija que nos va a ayudar a generar al menos 1 o 2 setups al día si se dan las condiciones correctas. Me explico. Lo primero que debemos saber es que esta forma de analizar se basa en las aperturas de la nueva vela diaria, finalizando también la del día anterior, en activos que están las 24 horas como CFDs o las propias criptomonedas como Bitcoin, y que también se puede replicar, que como veis aquí ya tenemos marcada esa vela, en este caso en 5 minutos, que por ejemplo si os fijáis aquí abajo sería UTC más 2, ¿vale? Serían las 2 de la madrugada en horario español. Esto quiere decir que si vosotros directamente vais por ejemplo aquí a las fases de tiempo y ponéis Nueva York, sería UTC menos 4, y así los que estáis acostumbrados a operar Forex en la apertura de Nueva York o acciones o mercados tradicionales también podéis hacerlo directamente dándole aquí y así ya se os cuadran las horas, ¿vale? Supongo que esto ya lo sabéis, pero si por ejemplo ahora cambio a Nueva York, ya nos sale aquí que el cambio de vela sería a las 20:00 horario de Nueva York, ¿vale? Nosotros vamos a ponerlo de momento en Madrid, pero si nos vamos un poco más adelante podemos ver aquí la apertura americana a las 15:30 horario español, que de nuevo si cambiamos a Nueva York pues ya nos saldría esas 9:30 de la mañana, ¿vale? Nosotros, repito, lo vamos a ver directamente con el horario español para que la mayoría de vosotros pues no os liéis, pero que sepáis que normalmente si operamos este tipo de aperturas de Nueva York pues directamente es más cómodo dejar el horario puesto de Nueva York, ¿vale? Luego también hay diferentes variaciones con otras estrategias que también os tenemos traído en el canal, donde no cogemos directamente ese horario de apertura, sino una hora antes, media hora
hora después, pero en esta metodología nos vamos a centrar en las horas fijas, ¿vale? Empezaremos por el cambio de vela en activos que estén las 24 horas. En este caso vamos a coger Bitcoin y en este punto nos vamos a mover ya a temporalidades mayores, que es lo que siempre hay que ver primero. Primero las mayores y luego ir bajando, ¿vale? Nos vamos a 30 minutos donde tenemos esta estructura, ¿vale? Esta sería la primera vela de las 2 de la mañana y aquí ya abriría la vela de las 2:30, ¿vale? Así que básicamente vamos a quitar esta marca de aquí ya. Esta sería la vela de entre las 2 y las 2:30, es decir, aquí ya tendríamos una nueva vela diaria y sería la vela de la primera media hora, ¿vale? Lo que vamos a hacer es directamente marcar la parte superior y estirarla hacia la derecha. Vamos a colocarla, por ejemplo, como una línea roja, ya que sería la parte superior, donde siempre vamos a tener un espacio, una zona de resistencia, y en los mínimos que tendríamos una zona más de soporte, ¿vale? Ahora mismo lo que podríamos hacer es ya venir directamente a la temporalidad de 15 minutos y comprobar que aquí perfectamente tenemos la vela de las 2 de la madrugada y el cierre pues se produce a las 2:15 y aquí ya abriría de las 2:15 hasta el cierre a las 2:30 y por supuesto bajaríamos también a 5 minutos donde ya tendríamos todo mucho más claro y preparado para poder lanzar una operación cuando detectemos X cosas, ¿vale? El precio se va a ir moviendo poco a poco hasta que vemos este tipo de ruptura. En este caso, ¿qué ha ocurrido? Que justo después de que se cumplieran estas 2:30 de la madrugada, que es el espacio desde las 2 hasta esas 2:30 que estábamos marcando esos máximos y esos mínimos, se produce justamente esta ruptura. Y es una ruptura por la parte de abajo, negativa, seguida de otra vela completamente bajista, pero después, ¿qué ocurre? Que tenemos de nuevo una vela alcista haciendo ese movimiento de pullback hacia esa zona que antes era soporte y actuó como soporte en ese inicio de la nueva vela diaria, para ahora actuar como resistencia. ¿Y ahora qué pasará? ¿Volveremos a reingresar en el rango o seguiremos cayendo? Efectivamente, la respuesta es clara y en esto se basa esta metodología basada en la estructura de los primeros 30 minutos después del inicio de una vela nueva, en este caso pues en Bitcoin. Nosotros, ¿qué tendríamos que hacer en este punto? Básicamente, si vemos esta vela de confirmación de ruptura y luego esta estructura de pullback de nuevo a ese antiguo soporte que ahora se comporta como resistencia, simplemente tendríamos que esperar en este punto para realizar nuestro short de ratio 1,51, o yo diría que en este tipo de rupturas suele ser más beneficioso a largo plazo buscar el 2,5 a 1. Vemos cómo las siguientes velas nos dan la razón, el precio aún seguiría cayendo bastante, pero como veis ya hemos tomado nuestra operación y como veis el stop loss lo pondríamos por encima de esos máximos de la zona que hemos tenido en cuenta de la primera media hora, de la parte de arriba de este rango. Por supuesto, si rompiera por la parte de arriba y tuviéramos que buscar el pullback, lo haríamos exactamente igual, pero al revés, es decir, esperaríamos ahí el precio después de que confirmáramos la ruptura y tuviéramos el pullback y el stop loss por la parte de abajo y tiraríamos a ese ratio de 2 a 1, ¿vale? En este caso, aquí no ha hecho falta y así podríamos haber sacado este beneficio rápido utilizando este tipo de metodología. Para todos aquellos que os guste incluso más funcionar en temporalidad de 1 minuto, después de haber hecho toda la estructura, coger esta zona de la primera vela de media hora, luego bajar a 15, luego ver esa ruptura y analizar en 5 minutos, podríamos incluso bajar a 1 minuto y hacer exactamente lo mismo. Sería esta zona de aquí, la hubiéramos ignorado porque recordad que en 5 minutos el pullback real sería este, lo que nos daría la posibilidad de evitar este pullback entre comillas falso, pero lo que sí nos da la temporalidad de 1 minuto son estos máximos anteriores estructurales perfectos que tendríamos en este punto. Así que lo que podemos hacer
si buscamos una operación rápida o vemos que el mercado está demasiado volátil o por lo que sea, podemos directamente poner ahí nuestro stop loss y buscar ese ratio operativo de nuevo a 2:1, una operación más pequeña lógicamente, pero con esa misma rentabilidad en el ratio operativo. O directamente, si sabemos que este pullback va a caer, sabemos también que estos mínimos deberán romperse, con lo cual perfectamente podemos llevarla hasta ahí, etcétera, etcétera, o dejarla correr y así tendríamos un stop loss más ajustado, ¿no? Pero bueno, yo os recomiendo que empecéis directamente por la, entre comillas, la versión, ¿no?, de 5 minutos, más fácil, más estable para todos aquellos que estáis empezando e igual de rentable. Luego, por supuesto, podríamos añadirle muchas otras variables, añadir algún indicador básico que nos ayude en este tipo de pullbacks, en estas estructuras, colocar, por ejemplo, un Andean Oscillator que nos diga si ha cruzado la línea roja por encima de la verde después de que se produzca esa ruptura por la parte de abajo, para darnos una confirmación extra que la fuerza bajista es mayor que la línea verde, que la fuerza alcista. Entonces, bueno, nos deja un poquito más claro que este pullback simplemente es eso, es un pullback, no es un reingreso al rango, y que la dirección seguirá siendo bajista después de haber tenido esa ruptura. Como veis, el Andean nos da esa misma información, ¿no?, de que tenemos razón y que al haber roto por aquí, después de esos primeros 30 minutos, pues la dirección seguirá siendo bajista y tendremos una operación con éxito, que como veis aún cayó más, pero bueno, nosotros siempre tenemos que ser metódicos, tenemos que ser disciplinados y como mucho buscar esos ratios completos operativos de 2:1, ¿vale? Obviamente, si venimos hacia atrás y vemos, por ejemplo, que aquí tenemos una zona de soporte bastante grande, tenemos que siempre echarle un ojo, tener cuidado de que el precio no rebote y que en el caso de que esperemos que el take profit sea solo hasta ahí para evitar un posible rebote, perfectamente podemos poner el stop loss ahí y ya está, para que cuadre nuestro ratio operativo. Ya sabéis que muchas veces debemos entrar en operaciones simplemente por el ratio operativo que nos ofrece. Si vemos una estructura que es completamente favorable, pero tiene un ratio operativo, yo que sé, de un stop loss por ahí y un take profit solo hasta aquí de 0,5, obviamente no tomaremos esa operación por muy buena que sea la estructura y el análisis. Sin embargo, si por ejemplo tenemos un stop loss muy pequeñito y vemos que hay una posibilidad muy grande de hacer un ratio 8:1 con un riesgo muy bajo porcentualmente, esto nos dará un extra para entrar en esa operación, un extra de confianza. Por riesgo-beneficio tendríamos que entrar, ¿vale? Y claro, fijaros ahora en temporalidad de 5 minutos, simplemente dejándolo así, incluso con esta gran zona de soporte marcada. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Sí, efectivamente podemos ver que estamos formando parte de un rango más amplio y más grande. Esto se da muchísimas veces cada vez que cambia la vela diaria, y aquí podríamos tener también perfectamente un rango más amplio, un rango más grande, que también nos dará más información de la estructura después de haber hecho esta operación. Es decir, imaginaros que nosotros pues hemos esperado ahí, si os fijáis veníamos de la parte de arriba del rango, de una salida a tomar liquidez, de un pullback y reingreso que ha sido roto justo en este rango más pequeño, y por eso hemos tomado nuestra operación en short, ¿vale? Que tenemos aquí otra ruptura por la parte de abajo de este rango, una gran absorción, fijaros en toda la información que nos da la vela, una gran absorción que nos dice que aquí el precio ha caído y hemos tenido muchísimos compradores impulsando de nuevo el precio al alza hasta cerrar de esta manera, y ya la próxima vela muy positiva cerrando por la parte superior y reingresando en este rango. Y claro, si nosotros ya sabemos que este tipo de formaciones, que podríamos nombrarlo simplemente como un doble suelo, para que todos vosotros lo entendáis, sabemos que además después de este doble suelo y de tener esta gran zona de soporte que a su vez nos proporciona la información de que tenemos una gran absorción al alza, la siguiente confirmación es el reingreso al rango. ¿Para qué? Para intentar buscar de nuevo una operación en largo, porque claro, tenemos doble suelo, tenemos gran
zona de soporte y gran absorción. Lo único que falta es ese reingreso al rango. Y si ya lo tenemos con esta vela de aquí, que además es una típica vela que absorbe las velas anteriores, como veis tenemos este pequeñito rango aquí, esta vela que cae, esta vela por aquí formando ese rango, esta de aquí, y de repente, después de tener toda esta información, además reingresamos en el rango con una vela que rompe las anteriores y las absorbe. Es más grande que todo esto. Así que, hombre, ya nos da también una información extra de que ahí podemos lanzar nuestra operación del largo hasta la parte superior de ese rango que ya hemos calculado. Como veis, se trata todo de analizar cada estructura y lo que va ocurriendo. Justamente en esta operación, si esta vela de aquí fuera un poquito más corta, pues mejor, porque como veis, aquí en esta parte baja del rango que hemos roto antes, podríamos tener algún tipo de resistencia. El ratio operativo de esta operación nos da más de 1,151, entonces podríamos tomarla perfectamente y ya cobrar en esta vela. Es decir, es una operación superior a 1 a 1, pues ya podemos tomarla, ¿vale? Pero en el caso de que tuviéramos más espacio hacia arriba, pues perfectamente podríamos buscar esa parte superior del rango. ¿Veis cómo ahí perfectamente tenemos esa vela con esa resistencia que antes rompimos y aprovechamos de ese rango de la primera media hora del cambio de vela? Y nosotros no solamente aprovechamos eso, sino que también aprovechamos esta información del doble suelo y el rango que se ha formado después de ese cambio de vela para tomar una operación en largo también. Y ya aquí, a nuestro gusto, ratio operativo de nuevo 2 a 1, y ahí tendríamos ese profit. Luego después el precio pues ya seguiría moviéndose de la forma que nos indicará el rango. Es decir, aquí en este momento superamos estos máximos, aquí también, como veis, reingresamos y habría que ver lo que sigue después. Pero nosotros ya habríamos aprovechado al máximo los movimientos estructurales que se producen después de ese cambio de vela diaria, ¿vale? Por supuesto, en este doble suelo también podríamos tener un RSI básico que nos dijera si tenemos algún tipo de divergencia, por ejemplo, de esta zona a este punto de aquí, que como veis esta zona es más alta que esta de aquí, es decir, el precio estaba cayendo, mientras la fuerza en el RSI de esta zona estaba aquí y de esta zona estaba aquí. Como veis, el RSI estaba ya subiendo, ¿vale? Es decir, tenemos otra confirmación más para ayudarnos a comprender la estructura y haber tomado ese largo. Lo bueno de saber cómo se mueve el mercado realmente es que tampoco vais a necesitar 40 indicadores raros, profesionales, sino que para este tipo de cosas simplemente con un RSI, con One Day ya te da esa información para una confirmación extra, ¿vale? Entonces ya no necesitáis nada más. Y por supuesto, si nos vamos un poquito más hacia arriba, por ejemplo en temporalidad de 15 minutos, podemos ver cómo aquí teníamos una zona de tendencia, una línea de tendencia, como queráis llamarla. Yo prefiero llamarlas zonas porque realmente son zonas donde la liquidez también se toma, ¿vale? Las zonas de liquidez no tienen que ser simplemente verticales, ¿vale? También pueden ser de este estilo, ¿vale? Y también las podemos estudiar porque a su vez son rangos que no son rectos, no son horizontales, pero que también pueden ser así, ¿vale? Que de ahí nacen las estructuras triangulares, las banderitas, alcistas, bajistas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, eso ya tendríamos que estar hablando para otros 10 vídeos más, ¿vale? Pero bueno, para que lo entendáis, aquí en el macro, ¿qué volveríamos a tener? De nuevo, otra doble zona de suelo con esta zona de tendencia, en este caso bajista, comprimiendo al precio, que incluso podría venir de más atrás, ¿no? Todas estas zonas, tal, como veis, al final, si vamos aumentando de temporalidad y yendo hacia atrás, todo esto nos puede dar mucha información para el futuro. Estoy viendo también, por ejemplo, vamos a copiar y pegar por aquí, también esta zona superior, ¿vale? Donde tenemos una gran, en este caso, resistencia. ¿Y esto qué haría? Que estuviéramos dentro de un rango más grande. Pero bueno, vámonos ya directamente aquí, a esta compresión del precio que en algún momento tendrá que romper. Es decir, en este momento, si ya conocemos toda esta estructura grande, sabemos que aquí el precio va a tener que explotar hacia un sitio. Va a romper la tendencia, explota hacia arriba, o
cae hacia abajo. Vamos a esperar, vemos cómo se va moviendo el precio dentro del rango y qué es lo que ocurre aquí. Efectivamente, primero viene a tomar de nuevo esa liquidez que muchos llaman pues fake out, absorción institucional. Algunos, entre comillas, traders pues directamente aquí dicen no, es que me liquidó la operación y luego se fue en la dirección que yo pensaba, no sé qué. Obviamente pues no saben cómo se mueve el precio. ¿Y qué tenemos en esta zona? Pues lo mismo que aquí, es decir, tenemos esa capitulación, esa salida a tomar liquidez que normalmente ocurre en la mitad de este spike. Ahí está, prácticamente en esta zona intermedia podríamos tocar esa liquidez y absorberla, que esto pues muchas nuevas estrategias de marketing de trading, Smart Money, CT, no sé qué, pues aquí lo llamarán X, con un nombre que queráis darle. Cada persona, cada vende cursos pues lo venderá de una manera, pero estos son conceptos que existen de toda la vida y es simplemente una absorción de liquidez en el punto donde tiene que tomarla, ¿vale? No es en un punto que se llama X, ¿no? Sino que es ahí donde se toma. ¿Y qué podemos ver en esta estructura? De nuevo, después de esta capitulación, absorción, absorbiendo las velas anteriores. ¿Y qué pasa aquí? Que esto que tenemos aquí sería otro rango, salida a tomar liquidez, absorción y tenemos esa estructura de nuevo de pullback hacia la parte superior. Ya en esta vela, pues bueno, podríamos entrar perfectamente porque se considera un reingreso al rango, pero claro, aún no hemos superado estos máximos anteriores que coinciden, si os fijáis, con esta línea, ¿vale? Con esta línea, que la vamos a poner un poco más gorda y esta también, la roja aquí también, con esta línea, en este caso verde, que antes fue la que aprovechamos como la ruptura principal. Entonces, en este momento, bueno, os lo voy a decir un poco más adelante, ¿vale? Porque quiero que veáis también un poquito el truco, ¿vale? De todo esto y cómo podemos enlazar todo para operar toda la estructura en base a esa, en base a los datos que teníamos aquí de esa estructura del cambio de vela diaria, ¿vale? Entonces, rompemos hacia arriba, absorción completa de todas las velas negativas anteriores. Y claro, aquí pues tenemos que hacer un pullback que perfectamente pues con un Fibonacci y tal, si os fijáis pues ya vendría a ese Golden Pocket y tal, podríamos esperar ahí o directamente en vez de entrar directamente en esta vela, simplemente podríamos esperar a la ruptura de este rango, ¿vale? La ruptura de este rango que, si os fijáis, se produce con el reingreso al rango pequeño con el que empezamos, es decir, rompiendo esa línea verde, y ahí sí que ya perfectamente podríamos entrar, ¿vale? Podríamos entrar, stop loss por la parte de abajo del rango, por estos mínimos estructurales anteriores, y de nuevo ese ratio operativo 2 a 1 o 1,51. También dependería un poco de las distancias de los rangos, de estos máximos aquí, que perfectamente podríamos ir a esos máximos solamente, si no es rentable en esa operación, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero claro, os preguntaréis, pero entonces aquí ya no puede venir el precio, por ejemplo, en vez de romper para arriba, ¿no podría volver a comprimirse y volver a caer hacia abajo? Sí, realmente podría. Es más complicado. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido la estructura de capitulación en esta zona de aquí, lo que acabamos de decir, pero aún así siempre hay una pequeña probabilidad de que vuelva a hacer lo mismo, vuelva a caer, vuelva a subir, tal, ¿vale? Ahí nos podemos ayudar un poquito con los indicadores, si esto realmente y esto son rupturas alcistas legítimas, que por supuesto podemos mirar con el Andean Oscillator. Aquí lo tenemos, por ejemplo, justo se está cruzando, ¿vale? Justo se va a cruzar, aún no se ha cruzado en esta de aquí, pero aquí, bueno, ya está hacia arriba, ya está haciendo el cruce y la otra bajando, ¿no? No sé cómo nos coincidiría, podríamos bajar perfectamente a 5 minutos, como veis, pues aquí ya se produce el corte, luego el pullback y aquí sería esta vela de ruptura, ¿vale? Esta vela de aquí, que sería la misma que rompería en la temporalidad de 15 minutos, por eso es importante ir variando entre temporalidades según necesitemos más datos. Ya roto, volvemos a 15 minutos y, como veis, coincide perfectamente con esa vela de ruptura, ¿vale? Pero aún así podríamos simplemente esperar ¿a qué? A que se rompiera también esta zona de liquidez superior, esta línea de tendencia o zona de tendencia. Si os fijáis, en ningún momento ha cerrado una vela por encima de la mitad, siempre ha tocado, ha habido absorción negativa y para abajo, aquí ha tocado negativa y hacia abajo. ¿Y aquí qué ha pasado? En el momento ahora sí que una vela ha cerrado después ya de formar toda la estructura, ha cerrado por encima de esa línea roja, también ha cerrado por encima de esa línea media de puntos
de la zona de tendencia bajista. ¿Y qué pasa? Que también el Andean en 15 minutos nos da la señal positiva. Ahí es el momento de tomar nuestra operación. Pero aún podríamos ajustar aún más, esperando otro cierre, ya primer cierre de toda la estructura en esa zona media superior, operación más que confirmada, esperamos el pullback y podríamos entrar ahí perfectamente, en ese pullback, ¿vale? Podríamos esperar directamente en la parte superior de esa línea roja con el stop loss. Aquí ya sí que podríais, ya al estar más que confirmado, podríamos ponerlo aquí, podríais ponerla por debajo justo como hicimos aquí, por debajo, en este caso de la línea verde, y ahí ya podríais tener una operación quizás un poquito más grande, mirando la estructura general, ¿vale? Si os fijáis, ¿qué teníamos por aquí en la estructura grande? Esa parte superior del rango. Entonces podríamos incluso lanzar una gran operación de este estilo con ratio operacional de 7:1, con un stop loss muy ajustado y que tenemos una gran probabilidad de que se dé, ¿vale? Ahí va el precio hasta tocar esa parte superior. Y si os fijáis, mirad el detalle de cómo ha cuadrado todo. Después de esa nueva apertura de vela a las 2 de la madrugada, hora española, ¿qué tenemos aquí? La apertura de Nueva York justo en esta vela de aquí, justo cuando hemos cerrado nuestra gran operación después de haber aprovechado todas las oportunidades que nos ha dado el rango. ¿Y qué haremos aquí? Exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Volveríamos a empezar simplemente en una hora diferente y de nuevo con esa primera vela de media hora que marcaríamos, al igual que aquí, pues la parte superior con esa línea roja y la parte inferior con esa línea verde. Y ya volveríamos a empezar ese proceso tal cual hemos hecho al inicio de este vídeo. Este sin duda ha sido uno de los vídeos que yo creo que son más importantes que entendáis a corto, medio y largo plazo. Esto es literalmente conocer cómo se mueve el precio en tiempo real y cuáles son esas claves a las que debemos atender para estar preparados con un buen análisis para lanzar nuestras operaciones en los momentos correctos, cuando ya tengamos esas confirmaciones, sobre todo también saber cuáles son esas confirmaciones a las que debemos estar atentos, porque recordad que el trading no es predecir, sino es reaccionar. ¿Y cómo vamos a reaccionar de forma correcta si no sabemos qué es lo que tenemos que buscar exactamente? Porque claro, tú puedes analizar, pero tendrás que saber aquellas variables, aquella data que es la más importante a la hora de analizar para el estilo de trading que quieres tener. Así que ponedme todas vuestras preguntas y opiniones por comentarios. Ya sabéis también que nuestra comunidad de Telegram que tenéis en la descripción es gratuita, siempre pues os ayudamos en el día a día, ponemos todas las noticias y análisis que van surgiendo en los mercados y vamos a empezar también un grupo reducido de señales con nuestros indicadores también, que también los tenéis en la descripción, que además estamos con una promoción de 3 meses por $99, acceso a nuestros indicadores institucionales apoyados con inteligencia artificial para operar todo tipo de activos, Bitcoin, criptomonedas, mercados tradicionales, Forex, oro, lo que queráis, y que os van a ayudar a hacer pues estos análisis mucho más sencillos y ahorraros muchísimo tiempo delante de la pantalla para que lleguéis a vuestra casa después del trabajo, lo que sea, y no tengáis que echarles tantas horas, sino que ya los propios indicadores os van a marcar cosas que necesitáis para hacer vuestras operaciones. Y además, pues por supuesto, con todo el apoyo de los más de 500 miembros ya de nuestra comunidad, nuestros traders profesionales, nuestros formadores que van a estar ahí ayudándoos a completar pues ese gran camino del trading hacia la deseada rentabilidad, ¿vale? Tenéis todo esto en la descripción. Pero nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis de dejar un buen like si os aportamos valor con estos vídeos, si os gusta nuestro trabajo, y nos vemos en el próximo vídeo de Juego de Traders.